La empresa Caturnati opera en la única terminal de contenedores especializada del puerto de Montevideo a través de Terminal Cuenca del Plata. El 2 de marzo, el presidente Luis Lacalle Pou anunció la extensión de la concesión junto a una inversión millonaria por parte de la empresa. En abril se acordó una firma, además, con la empresa belga, que su empresa TCP tendrá la preferencia para operar en el puerto de nuestra capital hasta el 2081. ¿Es legal conceder por 60 años el monopolio de la actividad portuaria? ¿Qué beneficios económicos tiene para el Estado uruguayo? Hoy, en la letra chica, Puerto, Sociedad Anónima. En su discurso ante la Asamblea General el 2 de marzo, el presidente Luis Lacalle Pou afirmó que Uruguay estaba por enfrentar un juicio inminente por $1.500 millones en Terminal Cuenca del Plata. Tras un acuerdo entre el gobierno y Caturnati, la empresa desistió del juicio y se comprometió a invertir en el puerto $460 millones, según dijo el presidente. Y al mismo tiempo extiende por 50 años más la concesión de la terminal especializada en contenedores a Terminal Cuenca del Plata, donde Caturnati tiene el 80% del paquete accionario y la Administración Nacional de Puertos el restante 20%. Nosotros creemos que es un gran acuerdo, nos salvó de un juicio que generaba el congelamiento en el puerto como está ahora. Lamentablemente la ley no nos ayudaba y los decretos no nos ayudaban a defender la posición del Uruguay, pero pudimos levantar ese juicio, que no se va a seguir adelante, y por otro lado conseguimos una inversión que es muy importante para el desarrollo del puerto de Montevideo. ¿Por qué prorrogar la concesión a una empresa que a la fecha no muestra volumen de trabajo suficiente? Una empresa que había anunciado la venta de su paquete accionario, que no cumple con los movimientos mínimos desde el 2012 y lleva 2 de los 3 años de incumplimiento que determinarían causal de rescisión. En las inmediaciones del Palacio Legislativo, el Sindicato de los Trabajadores Portuarios se movilizó en reclamo de falta de transparencia en la negociación y por la posible pérdida de fuentes laborales. La preocupación, en este caso de los trabajadores, por la forma en que se da la negociación, donde a nuestro entender no hay transparencia, donde se hizo a espaldas de los trabajadores, donde el sindicato en su momento se reunió con el ministro de Transporte y solicitó poder tener participación, más bien en lo que tiene que ver con las relaciones laborales, porque entendemos que ante una negociación de esta característica tiene que haber un capítulo de relaciones laborales. Nos parece que es una limitación el hecho de tratar de evitar un juicio que no está de ningún modo sustanciado. Fue una especie de amenaza dejada caer por la empresa, porque el ministro nos dijo que habían tenido una profusa documentación elaborada por el doctor Ferrés, el doctor Del Piazzo y el doctor Durán Martínez. Y además el doctor Durán Martínez es abogado de Caturnati. Entonces, bueno, nos parece muy raro que el gobierno se asesore con el abogado de la empresa. Que un grupo, que el grupo Caturnati en este caso, le imponga al Estado uruguayo un decreto a su medida, de forma inconsulta, para que el Poder Ejecutivo lo apruebe, no conforme además a la legislación actual, a todo lo que veníamos viendo, claro, y sin ningún tipo de acuerdo con la comunidad. Esto es legislar para favorecer la extinción de la libre competencia sin lugar a sana duda, propiciar un monopolio por decreto cuando tendría que haber sido por ley. Esto es realmente de una gravedad muy grande. Hoy directamente los trabajadores perjudicados son el del otro operador portuario, en este caso Montecón, que a nuestro entender corre serio riesgo de que una de las posibilidades puede ser que la empresa se vaya y corre en riesgo la fuente de trabajo de nuestros compañeros. Hemos visto que el gobierno le otorga muy fuertes privilegios a TCP, a juicio nuestro, en una forma totalmente ilegal, violatoria de las leyes, que seguramente ahora hablamos, y de la Constitución, inconstitucional, pero que además de todo eso que conduce inefablemente a un monopolio del puerto de Montevideo, con las graves consecuencias que eso seguramente va a traer para el comercio exterior y para la economía uruguaya en los próximos 60 años. Bueno,
Buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega de La Letra Chica. Denise, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, mucho se ha hablado y es un tema que llamativamente ha despertado la atención de muchísima gente, de la extensión de la concesión de la terminal de contenedores del puerto a la empresa belga Katun Nati hasta el año 2081. Para conocer los detalles y las discusiones que se generaron en torno a este tema, recibimos a nuestra compañera Natalia Gual. Bienvenida, Natalia. Muchas gracias, ¿cómo están? Natalia, bueno, el vínculo entre esta empresa y el Estado uruguayo no es de ahora, no viene de ahora. ¿Desde cuándo viene y cómo es esa relación? Bueno, Katun Nati ganó la licitación para operar la terminal especializada de contenedores en 2001 y opera a través de TCP, la terminal Cuenca del Plata, que está compuesta en un 20% por el Estado uruguayo, la propiedad, y en un 80% por la empresa Katun Nati. Lo que en realidad los conflictos surgen a partir de 2015, cuando Katun empieza a percibir o manifestar que entendía que se le estaba dando preferencia a su competidora Montecom por una serie de medidas que estaba tomando la Administración Nacional de Puertos que entendía la empresa que le perjudicaban. Y empieza a hacérselo saber al gobierno y además se queja porque dice, bueno, Montecom en realidad no ganó ninguna licitación, no hizo inversiones y sin embargo se le están dando preferencias. Y ¿Montecom es una empresa nacional, perdón? Montecom es una empresa que opera en el puerto, es competidora en realidad es de capitales chilenos, si no me equivoco, ¿no? Es de capitales chilenos. Pero es competidora en el puerto y además empezó a ganar como protagonismo, cada vez más protagonismo, en detrimento de TCP. Entonces, ahí empiezan los diferendos y hay un momento en que Katun Nati anuncia que se va a ir y va a dejar el negocio, ¿no? Eso es alrededor del 2017. Dice, bueno, no voy a operar más, voy a hacer un llamado público a interesados y voy a vender mi parte en TCP. Y finalmente ese llamado se hace y Katun empieza a hacer una serie de conversaciones con navieras internacionales, finalmente no llega a nada, no llegan a buen puerto. Sigue negociando para extender la concesión, tampoco lo logra, y después de todas esas idas y vueltas, finalmente en octubre de 2019 anuncia que va a hacer una demanda contra el Estado uruguayo, que es un poco lo que se ha conocido públicamente, en ese momento no se sabía el monto, pero se supo en 2020 el monto, trascendió que sería de 1.500 millones de dólares, y bueno, anunció que iba a hacer esa demanda y bueno, claro, ahí se cortan todos los puentes hasta que hay un cambio de gobierno y bueno, el gobierno, lo que ya sabemos, el gobierno de Lacalle Pou promueve un acercamiento con la empresa y finalmente llega a un acuerdo. Este acuerdo que suscribió Katun Nati con el Estado uruguayo finalmente se firmaría. ¿De qué se trata y por qué resulta beneficioso para el Estado uruguayo? Sí, lo anunció, la primera noticia que tuvimos fue en marzo, cuando Lacalle Pou, lo decían al principio del programa, Lacalle Pou va a la Asamblea General y anuncia, bueno, que después de un arduo trabajo del Ministerio de Transporte y de la ANP, se había llegado a un acuerdo con la empresa para evitar el juicio que iba a perjudicar al Estado uruguayo en 1.500 millones de dólares. Se anuncia eso y en abril se suscribe el acuerdo y se hace público, el acuerdo está público en la web de la Presidencia, y bueno, en ese acuerdo se establecen, lo primero, lo más importante para el Estado es, ahora después hablamos un poco de las críticas, pero lo primero es que se retira la demanda, la empresa expresamente manifiesta que no va a demandar al Estado uruguayo y a cambio de eso se extiende la concesión, ¿no? en 60 años y en 50 años en realidad de 2031 a 2081 y además se establece que la empresa va a invertir una cantidad que creo que son 455 millones de dólares, va a ampliar la zona de contenedores, va a construir un nuevo muelle, se anuncian una serie de inversiones de la empresa y lo que destaca justamente el gobierno es esto, es el hecho de que se haya retirado la demanda por un lado y por otro lado que se comprometan una serie de inversiones que mejorarían la actividad del puerto. Hay evidentemente algunas cuestiones que son muy cuestionadas, ahora sí, capaz que... Sí, de eso te quería preguntar, pero o sea, que retire la demanda no es un beneficio para nosotros porque quizá lo hubiéramos ganado la demanda, por ejemplo. Bueno, esa es hay muchos puntos de críticas a esto, ¿no? Y, mencioné los argumentos del gobierno para decir, bueno, esto fue un buen negocio para el Estado uruguayo. Pero en realidad los críticos de todo este proceso lo que están diciendo es, primero, no hay ningún informe público, jurídico o económico que sustente
el hecho de que el Estado está diciendo que iba a perder ese juicio, ¿no? O sea, cuando Luis Alberto Heber, que era en aquel momento el ministro de Transporte, hoy es el ministro del Interior, cuando Luis Alberto Heber va al Parlamento por este tema, le piden la bancada del Frente Amplio, le exige, digamos, que les otorgue o que le haga público el informe jurídico que sustentaría un poco esta decisión del gobierno de pactar con Catoen. Heber dice que ese informe existe, pero y que se los va a remitir a los legisladores, pero hasta el momento no lo ha hecho. Incluso ahora más adelante vamos a hablar, pero sus propios socios de coalición le han pedido el informe y no se los ha entregado todavía. Es decir, no sabemos por qué o en base a qué el gobierno uruguayo resolvió que era muy posible que el Estado perdiera esa demanda y por lo tanto hizo el acuerdo con la empresa. Por lo tanto, el argumento de evitar la demanda, como vos decías, Diego, en realidad no está sustentado, por lo menos en evidencia pública, ¿no? Ni jurídica ni económica. Mira, para abordar este tema de lo político nos hubiera gustado tener la palabra de algunos actores, pero no fue posible. Invitamos al senador y presidente de la Comisión de Transporte, Sergio Botana. No nos puede acompañar por razones de agenda, está tratando el tema de la hidrovía. Y también otro senador integrante de la comisión, como Jorge Gandini, no nos pudo acompañar por motivos familiares. Se invitó a otras personas también, ¿no? Se invitó al presidente de la Administración Nacional de Puertos, Juan Curbelo, que no respondió a la invitación, y también se invitó al actual vicepresidente de la ANP, Daniel Loureiro, quien manifestó que estaba en una recorrida por puertos del interior del país y por eso no pudo participar. Pero estuvo la voluntad y la intención de que estas personas participaran justamente para explicar de primera mano cómo había sido este acuerdo y por qué el Estado uruguayo entiende que es beneficioso. Hablaste de las bancadas del Frente Amplio exigiendo de alguna manera y también de algunos miembros de la coalición pidiendo estos documentos, pero también hubo críticas jurídicas con respecto a algo más fino, que son los tratados que vamos a firmar, un monopolio hasta el año 2081. ¿Cuáles fueron? Sí, hay una crítica muy clara que es al monopolio, que es una crítica jurídica y es una crítica económica también, ¿no? Porque, por un lado, es una crítica jurídica, bueno, vimos no solamente de los dirigentes de la oposición, sino también de constitucionalistas muy conocidos como Rubén Correa Freitas, que lo que cuestionan es que dicen que es un monopolio ilegal. ¿Por qué? Porque, por un lado, por varios motivos. Por un lado, dicen que contraviene el artículo 85 de la Constitución, que establece que para crear un monopolio, que es lo que efectivamente se está creando con este acuerdo, para crear un monopolio se precisa una ley y una ley con mayorías especiales de 2/3. Además de eso, contraviene, dicen muchos, la ley de puertos que establece la libre competencia, ya que acá no habría libre competencia. Es interesante repasar los argumentos también del oficialismo, ya que no vamos a tener la representación de las autoridades, porque sobre esto han hablado, por ejemplo, Juan Curbelo, presidente de la ANP, que mencionaron recién. Él en una entrevista con Crónicas se refirió a este tema y le preguntaron si no era un monopolio, de hecho. Porque en definitiva, no sé si lo llegamos a decir, pero Catoen empieza a opera en exclusividad. Esa es una de las cuestiones que establece el acuerdo, que la empresa opera en exclusividad en la terminal de contenedores, por lo tanto saca de la competencia a Montecom. Entonces se le pregunta a Curbelo si no consideraba que eso era un monopolio, y él sostiene que no es un monopolio, y el argumento para decir que no es un monopolio es que él sostiene que va a haber una segunda terminal de contenedores en algún momento, cuando la operativa del puerto crezca, y cuando exista esa segunda terminal va a haber otro operador, y por lo tanto no van a estar en régimen de monopolio. Pero no tenemos una fecha en realidad para que eso suceda, y mientras eso no suceda, en realidad la operación es en régimen de monopolio. Bueno, pero es un argumento, perdón, yo no conozco mucho sobre puertos, pero es un argumento que no se puede usar casi para nada, porque es hacer como futurología. O sea, va a haber un monopolio, de hecho, hasta que venga otro, pero... Sí, yo les traslado la respuesta de él. No, pero quería reflexionar juntos de alguna manera, porque es rara la argumentación. Bueno, se intentó, desde la producción también se intentó convocar a algún abogado, a varios, no a uno, sino a varios abogados constitucionalistas, y también estuvo la negativa de formar parte del programa. Es importante mencionar que el dictamen de Rubén Correa Freitas, que es una persona muy prestigiosa, no es una persona precisamente identificada con el Frente Amplio. De Derecho Constitucional. Sí, en realidad es un informe que hace para la empresa Montecom. Digo porque no es menor, ¿no? Quien lo contrata es la empresa Montecom, según tengo entendido, pero bueno, como decía, lo del monopolio tiene cuestiones jurídicas, pero también tiene cuestiones económicas, porque un monopolio... lo que se ha dicho, por ejemplo, por parte de integrantes del equipo económico del gobierno del Frente Amplio, del último, ex integrantes del equipo económico, lo que han dicho es que esto va a generar impactos en la competitividad
y va a generar un encarecimiento de las importaciones porque van a subir las tarifas, porque, bueno, por el hecho mismo del monopolio, al no tener competencia, la empresa puede llegar a subir las tarifas y eso va a perjudicar a las importaciones y a toda la población que consume productos importados, porque todo eso se va a encarecer, ¿no? Eso está ligado también a otra de las críticas que tiene que ver con las tarifas, porque se dice que en el acuerdo, y está establecido que en el acuerdo, hay una rebaja de tarifas, que no lo mencionamos. Se rebaja la tarifa en 7 de las 33 tarifas que se cobran, de los 33 ítems. Pero ese es un argumento, digamos, a favor del acuerdo, pero al mismo tiempo se elimina el tope a las tarifas. Y además se establece que la ANP no va a poder, o más bien TCP, va a poder establecer nuevos ítems para cobrar tarifas que hoy no están establecidos sin necesidad de autorización de la ANP. Por lo tanto, se le da a la empresa la potestad no solamente de cobrar sin tope, sino también de establecer nuevos ítems para cobrar, digamos, ¿no? Y se le pregunta a Curvelo también en esa entrevista de Crónicas, ¿qué pasa con eso, no? Y eliminar el tope no perjudica la competitividad. Y la respuesta de Curvelo fue que no, que todo lo contrario, dice. Porque, nuevamente traslado la respuesta, no, claro. Dice que bueno, que en realidad es buena la flexibilidad porque la tecnología es muy cambiante y es mejor tener un esquema más flexible y no establecer topes. Esa fue un poco la respuesta que dio, pero bueno, la crítica va por el lado también de eso, de que va a generar como un encarecimiento, teniendo en cuenta que TCP cobra en algunas tarifas casi el doble que la competidora Montecom. Y por lo tanto hay una sospecha de que eso puede llegar a perjudicar y todavía subir aún más las tarifas. Y finalmente la última crítica importante es que hay una cláusula en el acuerdo que se llama de estabilización jurídica, que de alguna manera ata de manos a la ANP en la regulación, al gobierno, digamos, al Estado uruguayo en la regulación, y constituye, ahí sí voy a opinar, una pérdida de soberanía, porque no permite, como decía, ata de manos en la regulación. Lo que establece concretamente es decir que los derechos que adquiere Catoen en ese acuerdo no podrán ser afectados por ninguna normativa posterior. Son cláusulas muy comunes que ponen las multinacionales en los tratados bilaterales de todo tipo, de libre comercio y protección de inversiones. Son cláusulas que justamente les aseguran que el Estado no va a hacer nada normativo que las perjudique, ¿no? Pero es curioso que se ponga en un acuerdo y se establece en ese acuerdo, por lo tanto la ANP de ahora en más no solamente suceden todas estas cosas que vimos, estuvimos repasando, sino que además de alguna manera se ata de manos para establecer regulaciones si es que Catoen entiende que le perjudican. Y si le perjudican puede recurrir al tratado bilateral con Bélgica, que está expresamente establecido así aparte en el acuerdo. Es decir, la posibilidad de la empresa de recurrir ante tribunales internacionales si entiende que fue perjudicada. El acuerdo generó también movimientos políticos, no solamente en la oposición, sino dentro de la propia coalición. ¿Cuáles fueron las posturas de los distintos partidos? Sí, bueno, claramente el Frente Amplio fue el más crítico, pero también surgieron críticas dentro de la coalición. El Frente Amplio, por ejemplo, ya anunció que está evaluando interpelar al ministro. Claro, tiene un dilema ahí el Frente Amplio ahora, porque cambió el ministro, en realidad el responsable de este acuerdo fue Luis Alberto Heber, ya no está esa figura política en el ministerio, entonces estarían interpelando eventualmente a otro ministro, ¿no? En este caso a Falero. Pero bueno, tienen ese dilema al Frente Amplio. Después, dentro de la coalición gobernante, el Partido Colorado, por ejemplo, ha reclamado una ley, o sea que esto se blinde a través de una ley, y Cabildo Abierto ha sido más crítico todavía. Por ejemplo, Manini Ríos, en una entrevista con La Diaria a fines de mayo, decía que le rechinaba el acuerdo, que le rechinaba que se hubiera hecho a puertas cerradas y que no se hubiera avisado a la coalición, salvo cuando ya estaba firmado. Y además dijo que había hecho un pedido de informes en la línea de lo que hizo también la bancada del Frente Amplio, de solicitarle al gobierno ese informe jurídico que daba cuenta de por qué era necesario hacer el acuerdo. Y dice Manini Ríos que lo hizo a fines de mayo. Yo lo consulté hoy si había tenido respuesta y me dijo que todavía no, y que había tenido que reiterar el pedido porque no había tenido respuesta. Bueno, vamos a estar metiéndonos con, qué pasa con los trabajadores. Vamos a estar hablando con autoridades del puerto también, pero todo eso a continuación en La Letra Chica. Ya venimos. Gracias, Natalia. Muchas gracias. Chao.
acuerdo que nos llevó 1 año de trabajo y creo que es un gran acuerdo. Altamente conveniente para el Uruguay y para el puerto de Montevideo. Nosotros hemos establecido la posibilidad de evitar un juicio de 1.500 millones de dólares, que eso era un dolor de cabeza, no solamente por la demanda en sí, sino porque iba a congelar la situación del puerto. O sea, no iba a haber inversiones, no iba a haber captación de carga, y hoy por hoy hemos desestimado ese juicio y hemos comprometido a la empresa a poner 450 millones de dólares en 5 años, los próximos 5 años. Esto significa mucho trabajo para mucha gente en el Uruguay. Esto significa un gran movimiento en el puerto. Pero yo comparto que fue una buena decisión el acuerdo. No contiene ninguna absoluta novedad en relación al cumplimiento de la ley. Lo que se hace es, el acuerdo contiene el cumplimiento de la ley de puertos y del reglamento portuario, con el cual se hizo la subasta de la terminal en el año 2001, y todos los reglamentos que han regido hasta ahora, que nadie cambió, ni el Frente Amplio en sus 15 años, ni decretos, ni leyes, y que se incumplieron. Seguimos en la letra chica, compartíamos el tape para tener de alguna manera la voz del gobierno, porque como ya comentamos, rechazaron la invitación a participar del programa los senadores Sergio Botana y Jorge Gandini, y desde la Dirección Nacional de Puertos, la Administración Nacional de Puertos, perdón, Juan Curbelo y Daniel Loureiro también rechazaron la participación. Vamos a recibir entonces, para ver cómo se trató desde el directorio, a la representante de la oposición, Alejandra Koch, del directorio de la Administración Nacional de Puertos, directora vocal por la oposición. Buenas noches, Alejandra, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo están? Un gusto estar aquí. Bienvenida, Alejandra. Alejandra, para empezar, ¿cómo se trató en el directorio y en qué punto es beneficioso para el Estado uruguayo este acuerdo? Bueno, en primer lugar, señalar que justamente la metodología que se utilizó estuvo carente de información en el ámbito del directorio de ANP, ¿verdad? Una metodología con exceso de reserva, donde ANP no intervino, una metodología bajo presión, con amenaza de juicio, un juicio carente de fundamentos a nuestro entender, y con un monto que por sí mismo genera descrédito. Este acuerdo fue ratificado incluso por decreto del Poder Ejecutivo, y aquí yo quiero hacer una precisión porque el decreto 137, que es el que regula, el que establece el régimen de gestión, tenía establecido que de solicitarse la prórroga por parte de la empresa, sería la ANP quien analizaría esa prórroga, las condiciones, las inversiones, el crecimiento, la captación de demanda, el canon, en fin, todo lo que hace a una concesión, a un proyecto de inversión. Sin embargo, se aprobó por decreto del Poder Ejecutivo porque se incluyó en la ley de presupuesto en el periodo 2020-2024, el artículo 332, que interpretó normativas que permitió al Poder Ejecutivo sacar por decreto esta prórroga, desconociendo a la ANP como autoridad portuaria e impidiendo que ANP participara y analizara, digamos, todo la propuesta, el negocio, la inversión, los beneficios, la valoración incluso de lo que el Estado tenía que, como obligaciones, ¿verdad? En función de como cuando uno valora un negocio, es decir, qué es lo que el Estado invierte y qué obtengo a partir de esa inversión. Nada de eso sucedió, pero esta norma que se incluyó en el presupuesto nacional creo yo que es grave, porque una norma no puede intentar cubrir intereses particulares. Entonces se logró de alguna manera disponer por decreto del Poder Ejecutivo desconociendo a la ANP. En segundo lugar, este acuerdo, estos decretos son ilegales. Son ilegales porque atentan contra la libre competencia consagrada en la Ley de Puertos, en los decretos reglamentarios, en la propia Ley de Creación de la Sociedad, en el régimen de gestión que se aprobó. Establece un monopolio
monopolio que ha sido muy discutido ya desde el inicio. Yo quiero recordar que mucho antes de la subasta, incluso cuando los primeros intentos de licitación, ¿verdad? Recordemos que en el año 96 hay intentos de licitaciones con muy malos recuerdos, cargados de irregularidades, con denuncias incluso de corrupciones, hechos muy importantes que marcaron sin lugar a duda la actividad portuaria. Esos procesos licitatorios luego fueron dejados sin efectos y la propuesta luego vino en hacer la subasta que culminó con este paquete accionario del cual la ANP tiene el 20% y Catón-Natí ganó en ese momento el 80%. El grupo Catón-Natí, que en ese primer momento incluso estaba conformado no solo por esta empresa, sino por capitales nacionales, que luego fueron quedando, digamos, sin efecto y la propia empresa tomó la totalidad de esas acciones, pero que no fue así desde ese inicio. Ahora, el monopolio en la subasta, recuerdo, y previo a la subasta, yo quiero resaltar algunas declaraciones porque fue muy cuestionado el tema del monopolio, porque existía, digamos, la duda respecto a si desde ese momento se iba a instalar el monopolio. Y recuerdo las expresiones del entonces ministro Lucio Cáceres en la sesión extraordinaria llevada a cabo justamente en el debate que se realizó por esta duda existente en ese momento. Y Lucio Cáceres en ese momento explicaba que justamente la empresa que compre el paquete accionario debía no solo competir en la interna, porque en ese momento ya estaba instalado su competidor más importante en los muelles públicos, que el propio Lucio Cáceres decía que en ese momento tenía el 65% del negocio, o sea que era absolutamente mayoritario, y decía, para que los números les cierren de acuerdo a las exigencias del propio contrato, la empresa que compre ese paquete accionario va a tener que competir en la región, va a tener que captar cargas, porque la competencia interna en los muelles públicos ya es todo un tema. Por lo tanto, en ese momento Lucio Cáceres intentaba explicar y daba por seguro de que el monopolio no podía instalarse. Esas mismas versiones fueron confirmadas por otros actores, recuerdo a Chubarri también que intervino, incluso el propio Heber, que en oportunidad de la segunda terminal de contenedores expresaba que el monopolio privado era mucho peor incluso que el monopolio público, lo expresaba en este orden. Y el propio Sergio Abreu también, que se expresaba, digamos, a favor de contar incluso con una segunda terminal de contenedores y decía, que era bienvenido el sistema y que si había una empresa belga que pensaba lo contrario, pues que se estaba dispuesto a dar la pelea y a dar las explicaciones del caso. Ahora, con esto que quiero decir, el monopolio era discutido desde el inicio, mucho antes de instalarse, hoy que está declarado. Sí. Alejandra, no, porque me pongo a pensar qué papel juega la Administración Nacional de Puertos en todo esto, porque hasta ahora tenía participación, pero a partir de ahora va a dejar de tener participación. ¿Qué rol pasaría a desempeñar la Administración Nacional de Puertos después de este acuerdo? ¿Y cómo se procesó esto en la interna de la ANP? Sí, la ANP en realidad pierde soberanía, se debilita el rol como autoridad portuaria. Recordemos que el reglamento de atraque se aprueba por decreto, es la primera vez en la historia que esto sucede. El reglamento de atraques es un instrumento justamente que ha permitido brindar las garantías necesarias en la operativa, disponiendo en forma clara la prioridad en los distintos lugares. Y además, los reglamentos de atraque han mantenido desde el año 2000 a la fecha dos artículos muy importantes, que es el labrado del acta, donde se puede, por parte de la terminal y de los operadores, hacer o dejar asentado una discrepancia en la asignación de un buque. Y acá yo quiero ser bien clara, la terminal
nunca dejó en actas ninguna diferencia de asignación de buque. Eso es muy importante porque ha sido el instrumento que ha brindado garantías. Hoy ese instrumento está determinado por decreto. No fue hecho, digamos, con el asesoramiento de la ANP. Tampoco se consultó a la comunidad portuaria, que de hecho era la mecánica que siempre se utilizaba. Se hacía un borrador, digamos, luego se consultaba a la comunidad a través del centro de navegación, que es el organismo que representa, daba sus puntos de vista, la ANP lo analizaba y luego salía o se aprobaba por resolución de directorio. Y es importante, digamos, la aprobación por resolución de directorio. ¿Por qué? Porque es muy ágil, porque es un instrumento que debe estar permanentemente actualizándose. Hoy en día quedamos supeditados a que ese reglamento está aprobado por decreto. Y no solo eso, sino que en realidad el texto no fue elaborado por ANP. Hay muchos puntos que realmente quedan oscuros, que no se sabe cómo se va a proceder, hay muchas dudas respecto de la comunidad y nada de eso se ha aclarado. Y si realmente se quisiera modificar, el mecanismo es absolutamente engorroso, habría que ir a un nuevo decreto y obviamente ese nuevo decreto tendría que tener el aval de una empresa, es decir, quedamos rehenes de las decisiones de una empresa en el instrumento más importante que tenemos como autoridad portuaria, que es el reglamento de atraque, la asignación de muelle y las prioridades. Es realmente muy grave la situación que se está dando con la aprobación de este acuerdo, sinceramente. Alejandra Koch, muchas gracias por acompañarnos en La Letra Chica. Gracias a ustedes. Un placer, Alejandra. Pero bueno, otra de las patas importantes, ella hablaba de la comunidad portuaria, me parecía bastante apropiado el término, porque ¿qué pasa con los trabajadores? Y bueno, para conocer la opinión de los trabajadores vamos a recibir a Vanessa Peirano, presidenta del Sindicato Único de la Administración Nacional de Puertos. Vanessa, buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches, muchas gracias por el espacio. Por favor, un placer, Vanessa. Vanessa, ustedes se declararon en conflicto por este tema. ¿Por qué? Sí, así es. Bueno, ustedes ya bastante han resumido todo lo que es la preocupación en sí. Arranco desde que asume este gobierno y el actuar nuestro como sindicato. Ni bien asume el ministro Heber, nosotros sabíamos de esta amenaza de TCP, de la amenaza de juicio, así que inmediatamente solicitamos una reunión. Heber nos recibe y como primer punto fundamental para nosotros como trabajadores era saber qué intenciones había. Ahí se nos manifiesta de que sí que había intenciones de llegar a acuerdos con la empresa TCP para renovar, digamos, ¿no? Convenios. Nosotros, para nosotros no es una empresa ajena, TCP, tiene 20 años acá en el Uruguay, como ustedes decían, y tenemos una conducta, sobre todo de los últimos años de TCP de relacionamiento con los trabajadores, que ha dejado mucho que desear. De hecho, en los últimos años ni siquiera hemos podido lograr acuerdos bipartitos, donde el propio Ministerio de Trabajo no ha avalado las cláusulas de paz que ha pretendido imponer esta empresa. Es decir, es una empresa muy hostil, en los últimos años se ha mostrado muy hostil con el relacionamiento de los trabajadores, así que eso para nosotros era muy importante, ¿no? Saber, por lo menos informarlo y que supieran con qué empresa estaban tratando. Cuando Heber nos dice de que sí, de que hay intención de flexibilizar, inmediatamente como trabajadores lo que entendemos es que tenía que existir un capítulo de relaciones laborales donde garantizara puestos de trabajo dignos, puestos de trabajo estables. Conocimos el acuerdo como lo conocieron todos cuando el 2 de marzo se anuncia, por eso es que decimos que es un acuerdo a escondidas.
inmediatamente nos declaramos en conflicto. Y bueno, y los hechos creo que están a la vista. Hoy en Montecón tenemos a 700 trabajadores, por lo menos directamente amenazados su puesto de trabajo. Es inentendible para nosotros que el gobierno tome este tipo de medidas sin mirar mínimamente la estabilidad de los trabajadores. Montecón es una empresa que se ha caracterizado, no solo, como decían por ahí, que ha captado mayores cargas para la región, sino que ha mantenido buenos acuerdos con los trabajadores. Hay muchas familias con más de 20 años trabajando, con salarios dignos, con trabajos estables. Entonces, realmente escuchaba el tape que pasaban recién del ministro Heber, donde decía que es un acuerdo muy favorable. Nosotros como trabajadores no hay nada que podamos decir que es favorable, sino todo lo contrario. No hay ni un solo indicio donde podamos decir, bueno, será bueno para el país, traerá mayores cargas, habrá más trabajo. Acá se dice de que habrá trabajo, no existe cláusulas, no hay garantías de que haya nuevos puestos de trabajo que ni siquiera capten los puestos de trabajo que hoy tienen Montecón estable. Entonces, bueno, sí, nosotros no solo estamos en conflicto, sino que presentamos, por supuesto, un recurso para derogar estos 2 decretos. Estamos muy preocupados por la situación del país en general, ¿no? Porque esto, yo siempre digo, es como que la llave de tu casa la tenga una persona que no solo no vive, sino que no le interesa qué pueda pasar adentro, que pase o que no pase, ¿no? Y bueno, en ese marco, sobre todo, en desolación de información, digamos, ¿no? Es que nuestro sindicato, como sindicato, estamos siempre abiertos al diálogo, venimos realizando diferentes reuniones en todos los ámbitos donde somos recibidos. De hecho, ayer estuvimos trabajando en una reunión con el Senave, el Centro de Navegación, donde ahí hay representantes de TCP, representantes de Montecón, justamente pidiendo, ¿no? A ver si hay garantías para puestos de trabajo. No nos saben contestar, no nos saben decir. Y bueno, y en ese marco también aprovecho a decirles que bueno, estamos lanzando un ciclo de charlas. El próximo martes será el primer ciclo de charlas y bueno, nuestra situación realmente es muy preocupante. Vanessa Peirano, muchas gracias por acompañarnos en La Letra Chica. No, gracias a ustedes. Bueno, ahí teníamos otra de las patas, que es la visión de los trabajadores. Pero hay una pata económica, y que es la que de alguna manera nos termina de importar a todos, porque estamos hablando de un monopolio hasta el año 2081. Van a pasar una cantidad de gobiernos en el medio. Pero bueno, ¿qué va a pasar con lo económico? ¿Va a ser beneficioso para nosotros? En el bloque que viene en Letra Chica vamos a hablar de economía con precisamente el economista Jorge Polgar. Ya venimos. Entramos en el último bloque de La Letra Chica y bueno, hablamos de lo jurídico. Por ejemplo, el catedrático de Derecho Constitucional y Político Rubén Correa Frey, que lo nombramos en el primer bloque, afirmó que se otorga un monopolio que de hecho viola la libre competencia protegida por la Constitución de la República. Esto fue en un informe en respuesta al abogado de la empresa Montecón, Gonzalo Lorenzo. Pero ¿qué pasa desde lo económico? Para profundizar sobre esto recibimos y queremos conocer la opinión del economista Jorge Polgar. Jorge, buenas noches, bienvenido a La Letra Chica. Buenas noches, un gusto, muchas gracias por la invitación, muy interesante el tema y la verdad que uno se resiste a pensar que sea para expertos, no es para expertos ni en lo jurídico ni tampoco en lo económico. En lo jurídico es escuchar a quienes hablaron antes y la verdad que es un juicio sin fundamentos, con interpretación traída de los pelos de decretos, cuando hay leyes tan claras y con una cifra pretendida de demanda de 1.500 millones que hace a lo económico también, que es descabellada. Son ejemplos muy capilares, ¿no? Argumentos traídos de los pelos y cifras descabelladas,
pero lo cierto es que desde el punto de vista de jurídico no necesitamos opiniones de expertos para entenderlo los ciudadanos comunes. Y Bien, de Jorge, hecho los únicos expertos que hay son los que trabajan para la firma, nadie lo decide. No, Jorge, no. Obviamente de acuerdo con todo lo que decís, pero en este nuevo acuerdo de alguna manera se presentó como con 3 grandes beneficios. Y vamos a intentar repasarlos. A ver, evitar el juicio por una suma muy importante, una enorme inversión para el país, que eso siempre está bueno, y una baja en las tarifas para quienes comercian a través del puerto de Montevideo. Vamos a arrancar por el juicio que vos nombrabas. Era un juicio por 1.500 millones de dólares, una cifra que asusta. Pero ¿cómo se llega a esa cifra? ¿Cómo se construyó esa cifra? Nosotros estuvimos estudiando esto con un grupo de asesores y llegamos a conclusiones sin ser expertos en la temática del puerto. Entonces yo simplemente lo que estoy transmitiendo es el trabajo de un grupo de asesores y asesoras del Frente Amplio que estuvieron trabajando en estos temas. Y como tú decías, es una amenaza, ¿no? Es una amenaza de juicio, no es un juicio. Por lo tanto, falta mucha documentación, estudios, quedan muchas preguntas sin responder. Y la cifra de 1.500 millones, para hablar de economía, lo que vaya de cifras, no tiene sustento ninguno con los números del negocio. Supone que la firma hubiera ganado entre 4 y 5 veces más por año de lo que ganó en promedio en los últimos 15. Supone una rentabilidad de casi el 60% sobre el patrimonio. ¿Qué quiere decir? Que cada 2 años más que recuperan la inversión. Es de loco, no tiene sustento. Es para causar alarma y es un juicio que nunca se concretó. Es una amenaza. Pero este no es un lío entre 2 empresas, ni es un problema para el empleo exclusivo de los que hoy trabajan en el puerto. Porque por el puerto, y lo aprendimos en la escuela, tiene mucho que ver con la competitividad de nuestras exportaciones. Estamos hablando del monopolio privado por 60 años de todo lo que se mueve en contenedores. Eso es el monopolio que se otorgó, ¿sí? Y es un monopolio que surge claramente del propio texto del acuerdo. No es correcto la introducción que se hacía a las palabras del entonces ministro Heber diciendo que en algún momento va a haber una segunda terminal. El que tiene la llave de que haya cualquier tipo de competencia, actual o futura, pública o privada, en cualquier parte del puerto, es la propia Catognati. ¿Sí? A partir del acuerdo a partir del acuerdo nuevo. A partir del acuerdo firmado, se le otorga esa prioridad, esa exclusividad, esa preferencia, que en la práctica es darle el monopolio, que no está escrito en ningún lado el monopolio. ¿Cómo funciona lo del monopolio? ¿Por qué? Le dice, bueno, si hay dos años consecutivos que la firma belga opera por encima del 85% de su capacidad instalada, entonces, bueno, puede operar otro, como si fuera una cosa automática. Pero ¿quién decide si operó, si tiene esa capacidad tan cerca de la capacidad instalada, si tuvo tanto trabajo? Lo decide la propia firma. Por eso, en ese contexto tenemos que poner las inversiones. A ver si esto queda claro. Esas inversiones, siempre bienvenidas, hoy no son un problema en el puerto. Hoy en el puerto tenemos la mitad de las instalaciones de la firma belga disponibles, sin utilizar, y desde hace años. Y tenemos otro tanto, tan grande como la inversión que anuncian en este acuerdo como una gran conquista, ya hecha por el Estado uruguayo, por la ANP, que va a quedar vedada, subutilizada, de operar con contenedores. En ninguna otra parte del puerto se va a operar con contenedores si la firma belga no quiere. ¿Qué hace la firma belga? Compromete inversiones que hoy no se necesitan, en el mediano plazo no se necesitan, que dejan subutilizada inversión que ya existe, pública, en los muelles públicos, los muelles C y D, así llamados, inversión millonaria de más de 200 millones de dólares, iguales en la tecnología que el muelle actual de la firma belga y la inversión comprometida. Es del libro de texto. Las firmas monopólicas sobreinvierten para frenar la competencia. El que se queda con la llave de que en los próximos 60 años opere ya no la firma actual que hoy le compite, sino cualquier otra firma, que se pueda llamar a otra terminal de contenedores o que se muevan contenedores en otra parte del puerto, pública o privado, queda bajo el control y la decisión del propio monopolista, beneficio que no va a querer perder. Esas inversiones son, en el mediano plazo, innecesarias. Hoy tenemos medio puerto libre. ¿Qué quiere decir esto? Medio puerto sin usar. En la propia firma belga, en su terminal TCP y en las inversiones públicas, propiedad de la ANP.
podría duplicar hoy el puerto su actividad en contenedores, duplicar, sin inversiones adicionales en muelles ni playa de maniobras. Esa inversión adicional hoy presentada en esta, porque ¿cuál es el contexto? Cambio de gobierno y pandemia, crisis económica, el valor que tiene para los trabajadores uruguayos, para las empresas uruguayas, para la reactivación económica, que se hable de inversión. Y eso se hace y se presenta como algo que dinamiza la economía, pero en el puerto no se necesitan. El único beneficiario es la propia firma Catón Natí. Hoy cualquier cosa que se quisiera hacer en el puerto para competir mejor con Buenos Aires o para bajar tarifas se podía hacer hoy, porque hoy hay capacidad instalada sin usar, pública y privada. No es un lío entre dos empresas, limita la competencia pública y privada en los próximos 60 años, no involucra solamente a los trabajadores del puerto. Es un servicio público, a ver si esta figura le resulta gráfica a quienes nos están mirando. Es un servicio público tan importante como la luz y el agua, ¿sí? Pero a nosotros nos llega un recibo de la luz y del agua, ¿sí? De la UTE y de la OCE, a fin de mes, a las familias uruguayas, trabajadores. Acá no nos llega un recibo de los servicios portuarios, lo pagan los importadores y lo pagan los exportadores. ¿Correcto? De costos abusivos, costos de un monopolio, nadie quiere quedar rehén de una única firma. Eso es lo que va a pasar, se elimina la competencia y se queda rehén de una única firma, van a aumentar los costos. Así funciona la economía, va a fijar las tarifas a su antojo y conveniencia. Esos sobrecostos van a repercutir ya no solo en el empleo de los trabajadores portuarios, en el empleo de los uruguayos, porque ahí nos va la vida de la competitividad, tan hablada la competitividad de nuestras exportaciones. Por eso no hay ningún exportador contento con este acuerdo. Y estas rebajas de tarifas que ustedes mencionaban, que son mínimas y apenas lo llevan un poco por debajo de las tarifas actuales de la competencia, que va a quedar borrada del mapa, ¿sí? Que son escasas en definitiva, sino que no incluye las tarifas de los importadores. Las importaciones quedan liberadas al control de un monopolista. Hoy hay competencia en el puerto. ¿Estamos libres de problemas en el puerto? No, pero ningún problema se va a arreglar creando un monopolio privado sin regulación. Esto encarece los bolsillos de los uruguayos, ¿sí? No es un lío de dos empresas, de la ANP o de los trabajadores portuarios, solamente. De la competitividad de las exportaciones uruguayas depende el empleo uruguayo, depende la competitividad de nuestras empresas. Y todo lo importado que pasa por el puerto, por contenedores, o bien es consumo final de las familias, va a salir más caro porque va a ser más caro importarlo, o tiene un componente importado muchos de los productos nacionales. El monopolio privado es de libro de texto, es fácil de entenderlo, si uno tiene dónde elegir y a partir de mañana y por 60 años solo tiene un solo proveedor, está en peores condiciones que antes. Y esa inversión es la llave que tiene el monopolista, porque así es, pasa a ser un monopolista. El acuerdo le da el beneficio de ser un monopolista y el control, y no va a ser voluntariamente que deje de ser un monopolista. Las inversiones lo benefician solamente a Catón Natí y tiene la llave para autorizar o no el movimiento de contenedores por la ANP o por cualquier privado durante los próximos 60 años. Jorge, justamente en lo que respecta al empleo, el exministro hablaba del impacto de estas inversiones en el empleo y en la generación del empleo. Escuchábamos recién a la representante del sindicato plantear una cierta hostilidad de parte de la empresa y malas condiciones laborales. En este sentido, ¿qué análisis se puede hacer de este acuerdo? Y preguntarte también si es lo mismo, porque hablabas mucho de los riesgos de la monopolización, si es lo mismo que el monopolio sea un monopolio público, como tenemos varios en Uruguay, o que sea un monopolio privado de una empresa extranjera. Bien, tu primera pregunta. Los problemas para el empleo son lamentablemente mucho mayores que la relación directa de quienes trabajen con una firma monopólica y qué política tenga o haya tenido en relación a sus trabajadores. Es un problema de la competitividad de la economía uruguaya en la logística portuaria. No hay puertos en la región, ¿sí? O no hay exportadores en la región que queden cautivos de un único operador. En el puerto de Buenos Aires operan múltiples firmas y en el sur de Brasil, en 700 kilómetros, hay 7 puertos, 8 puertos, ¿sí? Donde pueden dirigir sus cargas los exportadores y traerlas a los importadores. Eso es un costo adicional al comercio exterior uruguayo. Eso repercute en la competitividad de nuestras exportaciones, repercute en el dinamismo de la economía uruguaya y
repercute en el empleo como variable macroeconómica. Ya no es un problema de relaciones laborales en el puerto. No es un problema del dinero que pierde el ANP, que pierde y mucho. Pierde la facultad de regular. Y vinculando a tu pregunta, cuando los países originariamente, hasta los 90, y esto es una paradoja del herrerismo, porque hasta los 90 había un monopolio público en el puerto, que tiene que ver sus orígenes en los países con que aspectos de soberanía, aspectos políticos. Lo cierto es que cuando en cualquier parte del mundo, si no hay más remedio que sufrir un monopolio privado, lo que viene junto con eso es la necesidad de regular ese monopolio privado. Y acá, lejos de regularlo, lo que hace el Estado uruguayo en este acuerdo, se ata las manos, porque no va, expresamente se ata las manos, lo explicaban quienes precedieron, incluye en el acuerdo aspectos que son de regulación. Cualquier intervención de la Administración Nacional de Puertos, que es la autoridad portuaria, en modificaciones a estos precios, limitar abusos o modificar lo que ya está escrito, es una alteración de un convenio ya firmado, que se resuelve ni siquiera si va a pleito, esta firma que tanto amenaza con pleitos, ya ha amenazado con pleitos, ya no se va a resolver en la justicia uruguaya. Está amparada en la protección de inversiones en Bélgica. Quedó fuera de la potestad uruguaya. Esto es un duro golpe a la competitividad. Las consecuencias de monopolios privados son conocidas. No conocemos casos que, habiendo competencia y un marco legal de competencia, por la amenaza de un juicio descabellado y sin fundamentos, ¿sí? 1.500 millones de dólares solo para causar alarma, con un marco legal tan claro que consagra no solo la competencia en el puerto, sino que encomienda a la autoridad portuaria velar por la competencia, retrocedamos a un monopolio privado donde además no hay regulación. ¿Por qué lo vinculo que no hay regulación? No solo los aspectos técnicos del reglamento de atraques, ¿sí? Que ahí uno dice, bueno, yo de esto no entiendo. No, los precios que puede cobrar. Se anunció como, ya vimos que la inversión hoy no es necesaria, es en beneficio de la propia firma belga. Hoy el puerto podría duplicar su actividad con contenedores sin inversiones adicionales. Lo que hay es un compromiso de bajada de tarifas escaso, lo decía Uguala al comienzo. 7 de 33 ítems, pueden subir unos para compensar la baja de otros. No alcanza a los importadores, todos los componentes importados que tienen lo que exportamos y lo que consumimos, ¿sí? Había topes a algunos precios que se eliminan, y sobre todo lo que queda claro es que no se van a poder modificar. Se renuncia a la capacidad de regular precios. No tiene ventajas por ningún lado, por lo pronto es inexplicable. No aparece, no hay forma de conversar con colegas, ni en el Parlamento, ni fuera, donde estén los estudios de dónde salen los 1.500 millones. ¿Cómo alguien se puede agraviar que cuando ganó una concesión hace 20 años, la ley que le habilitaba la concesión, que habilitó que se hiciera esa concesión, hablaba de la libre competencia? Ya había competidores en ese momento, y tenemos una ley de puertos del herrerismo de los 90, donde consagraba, veníamos del monopolio público, consagraba la libre competencia, y bueno, tenemos en el 2021 la consagración de un monopolio privado sin regulación. Y quiero anotarlo particularmente, va a poder cobrar más allá de este convenio los precios a su conveniencia y antojo. Quedó más que claro. Jorge Polgar, muchas gracias por acompañarnos hoy en La Letra Chica. Encantado, muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Un placer. Nos vamos, Denis. Nos vamos. Un tema que realmente tenía muchas más aristas y que va a tener seguramente mucha más discusión en nuestro país. Pero se viene el estreno de Corre Cámara con Majo Borges, y en esta nueva temporada se vienen programas temáticos. El de hoy es apasionante, ¿eh? Hoy es el turno de los estados alterados y la representación de las drogas en el cine. Nos reencontramos el lunes porque mañana hay NBA, así que la entrevista mañana no sale. Nos vemos el lunes. Hasta el lunes.